Cosas que hemos aprendido observando la vida, observando la naturaleza, observando todo, es que Dios nos ha dado ciclos, nos ha dado tiempos. Durante el año nosotros podemos ver 4 tiempos o 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Y cada año se repite. En el mundo, por ejemplo, cuando un ser humano va creciendo, aquellos que tienen acceso a los servicios médicos reciben evaluación. Los niños se evalúan al año, a los 2 años, a los 3 años. De igual manera también se hace en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios, cuando se cierra un ciclo, pues se revisa a ver cómo fue el tiempo, cómo fue el año, cómo fue el trimestre. Nosotros estamos hoy a punto, a días, a horas, por decirlo así, de cerrar un periodo que en este tiempo se ha llamado 2022. Estamos a 18 de diciembre del año 2022 y estamos cerrando. Y es un tiempo bueno, es un tiempo propicio para que cada uno de nosotros también reflexionemos. Hace unos días, una de las empresas de acá, uno de los bancos, me llamaron para que yo fuera a participar de una reunión de fin de años donde ellos revisan lo que se propusieron, lo que lograron, y también utilizaban ese momento para dar reconocimientos. Me invitaron para que yo les hablara a ellos y yo les hacía una pregunta. La pregunta es: de todo lo que tú te propusiste hacer este año, ¿cuáles cosas tú lograste cumplir? Y esa misma pregunta, de manera retórica, yo la hago ahora. ¿Cuáles cosas tú lograste cumplir? ¿Cuáles cosas no has cumplido? ¿Quiénes ni siquiera se propusieron ningún tipo de metas o logros? Esto parecerá un cliché, pero en la vida es bueno trazarse metas, porque de lo contrario, usted camina por la vida como un barco a la deriva, que llega a cualquier lugar. Al final, uno puede decir lo que quiera, pero la palabra de Dios nos enseña que todo árbol se conoce por sus frutos. Quiero hacer un paréntesis para informarle a la iglesia que la mamá de nuestra hermana y pastora Tati, la esposa de Kilvio, falleció hoy casi a las 9 de la mañana. Creo que tenía como 99 años. Es un buen tiempo. Sin embargo, creo que el paso de una madre cuando se va no deja de ser doloroso. Cierro paréntesis. Yo quiero leer un pasaje, un solo verso, que está en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Y voy a leer el verso 4. Romanos 15, 4 dice así: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Tales cosas, ¿cuáles cosas? Se refiere a todo lo que se escribió y estaba escrito del Antiguo Testamento. A eso es que se refiere. Y dice que Dios permitió que se escribieran para que nos sirvan ahora en el presente como enseñanzas. Y dice que esas escrituras nos dan esperanza y nos dan ánimo mientras esperamos. ¿Cuántos de ustedes
han estado esperando por algo por años que todavía no ha llegado. En ese tiempo de espera uno puede desesperarse, pero la palabra de Dios dice que las escrituras están para darnos ánimo y para llenarnos de esperanza. Esas escrituras nos enseñan muchas cosas. Entre ellas nos enseñan sobre la naturaleza de Dios, nos enseñan lo que es bueno y es malo, nos enseña sobre el poder de Dios y sobre todo nos enseña cómo Dios, un ser espiritual poderoso, interactúa con seres humanos como nosotros. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema hambriento. ¿Cuántos de ustedes dirían o dicen, yo no como de eso? Por ejemplo, ¿cuántos no comen molondrones? Wow, de lo mío, yo tampoco. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no comen habichuela con grano? Está bueno de pegarle el micrófono a ustedes. O sea que ustedes son de la gente que hay que colarle la habichuelita. Qué bien, qué hermoso. ¿Cuántos de ustedes no comen berenjena? Dios mío, cuánta gente con maña. Yo tengo un hermano y amigo, el papá de Stephanie Piña, Willy, que me dijo una vez algo que a mí nunca se me olvida. Dice él, la tallota es lo más sabroso que hay. Y me dijo, lo mejor de la tallota es el cerdo. La verdad es que la tallota no sabe a nada. Yo sé que muchos de ustedes hay alimentos que no comen, pero también sé que con el nivel de hambre suficiente, usted se come hasta la suela de un zapato. Hoy vamos a hablar sobre hambriento. Y hablando sobre eso, hay diferentes tipos de hambre. Hay muchas. Yo voy a mencionar unas cuantas. Hay hambre física, la cual crea una necesidad de alimentos, de comida para el cuerpo. Hay hambre emocional, necesidad de aprobación, necesidad de aceptación, necesidad de sentido de pertenencia, de intimidad, de afirmación, de amor, de seguridad. Todo eso forma parte de las cosas encerradas en el hambre emocional que tiene una persona. El tema es que muchas veces la gente no sabe cómo satisfacer el hambre de manera correcta. Entonces corre el riesgo de buscar satisfacerla de forma que empeoran las cosas. Hay hambre también intelectual y se manifiesta como un deseo por el conocimiento, por la sabiduría, por entender. Yo quiero entender cómo funciona eso, quiero entender qué es lo que me está pasando, quiero entender qué es lo que está pasando ahora en mi trabajo, en el negocio. Esos deseos forman parte del hambre intelectual. Y también hay un hambre espiritual, aquella que nos da el deseo de conocer y sobre todo de experimentar a Dios. Y esa hambre
Es un hambre buena. ¿Cuántos? Bueno, todo el mundo ha experimentado hambre física. Todo el mundo en algún momento ha experimentado hambre intelectual y hambre emocional. La pregunta es, ¿cuántos han experimentado el hambre espiritual, el hambre de conocer a Dios, el hambre no solamente de conocerlo, sino también de experimentarlo? Y hablando de hambre, hace un tiempo atrás se hizo un experimento real. Y en este experimento se quería determinar cuál de estas dos cosas era más fuerte: el miedo o el hambre. Se hizo un experimento porque se quería averiguar algo respecto a esto. Y el cuestionamiento era simple: ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál es un motivante más fuerte? ¿El miedo o el hambre? Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes piensan que el miedo es el motivante más fuerte de esas dos? ¿De este lado? ¿Cuántos de ustedes piensan que es el hambre? Wow. ¿Cuántos no van a responder no importa lo que yo pregunte? Porque no todo el mundo levantó la mano. ¿Cuál es más fuerte, el miedo o el hambre? Y esto fue lo que ellos hicieron. Lo que se hizo fue que pusieron ratones hambrientos en un espacio abierto. Ellos se aseguraron de, antes de soltarlo en el espacio abierto, lo dejaron un buen tiempo sin darle ningún tipo de alimentos. Y en ese espacio abierto pusieron comida en el centro. Pero también pusieron una zorra que estaba hambrienta. Yo no sé si usted va entendiendo la relación entre los ratones, entre el ratón y la zorra. Uno es comida para el otro. Y lo que ellos querían ver era qué iban a hacer los ratones, qué los iba a motivar más, si el hambre que tenían o el miedo a perder la vida de la zorra que estaba en medio de ese lugar. ¿Qué hicieron los ratones? Antes de soltarlos, le permitieron ver que había una zorra en el lugar. La comida no era necesaria porque el ratón sabe llegar a la comida. Los ratones fueron a buscar la comida a pesar del miedo a morir. En ese caso se demostró que el hambre fue mayor motivación que el miedo a la zorra. Esto lo que significa es que si tú llegas a tener suficiente hambre, asumirás riesgos grandes para satisfacerla. Si alguien llegase a tener suficiente hambre, asumirá riesgos, porque el hambre demostrada en ese experimento y en otros que se hicieron para corroborar, es la principal motivación de nosotros los seres humanos, aún más que la sed. En Mateo capítulo 4, verso 2, dice que durante 40 días y 40 noches Jesús ayunó y después tuvo mucha hambre. No dijo que tenía mucha sed, dijo que tenía mucha hambre.
Y como él tenía mucha hambre, el diablo aprovechó esa situación, esa hambre física que él tenía, para intentar hacerlo caer. El diablo aprovechó esa oportunidad del hambre física que tenía Jesús para sacarlo del propósito para el cual Dios lo puso en la tierra, o Dios se puso a sí mismo en la tierra. Jesús era 100% humano y por lo tanto experimentó lo mismo que todos nosotros. Y el diablo en ese momento dice en el verso 3, en ese tiempo el diablo se le acercó, Mateo 4, verso 3, y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En pocas palabras, el diablo, utilizando sus palabras, estaba tratando de manipular a Jesús, primero para que lo escuchara a él y no a su padre. Y segundo, habiéndolo escuchado a él, al diablo, este quería que Jesús lograra satisfacer una necesidad que él tenía con los medios equivocados. Y fue entonces cuando en el verso 4 Jesús le dijo: no. ¿Qué fue lo primero que él dijo? No los oigo. A la tentación, ¿qué fue lo primero que él dijo? Él no se puso a averiguar, de verdad, ¿tú crees? Y tú piensas que eso está mal. Tú piensas que el pastor se va a enojar si yo convierto la piedra en pan. Él no se puso a interactuar con el diablo. Él no entró en la corriente de analizar si lo que el diablo le estaba diciendo podría ser bueno, porque Jesús sabía que nada que viene del diablo es bueno. Nada. Porque él es mentiroso desde su propia creación y le llaman padre de mentira. Hago un paréntesis. ¿Cuántos no estuvieron el miércoles acá, en la noche? ¿Cuántos de los que no estuvieron el miércoles en la noche no vieron la prédica tampoco? Oh, hay bastantes. El paréntesis lo abro para decirles algo en lo que hemos estado reflexionando. ¿Ustedes nunca han oído de que en la Biblia dice que hubo una guerra en el cielo? De que hubo una guerra entre ángeles. ¿Nunca han escuchado en Daniel, por ejemplo, que el príncipe de Persia, un ángel, entonces se opuso y el arcángel Miguel fue y tuvo una guerra con él? ¿Cuántos han escuchado eso? Y yo me preguntaba, ¿y cómo ellos pelean? ¿Cómo se pelean entre ángeles? Porque son seres espirituales. O sea, ¿será que ellos tienen ametralladora, tienen cuchillos? Pero luego en la Biblia usted lee en Génesis capítulo 3 que cuando Dios puso al hombre en el centro, le dio una instrucción. Vino el diablo, le habló a Eva, la hizo comer del fruto. Y dice que cuando Dios se acercó al jardín en la tarde, Adán y Eva se escondieron. Y él preguntó: ¿dónde estás, Adán? Y él le dijo: te oí, tuve miedo y me escondí porque yo estaba desnudo. ¿Y recuerdan la pregunta que Dios le hizo a Adán? ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? En pocas palabras, Dios le estaba preguntando a Adán y a nosotros: ¿quién
te está informando? ¿Quién es tu fuente? ¿A quién tú estás escuchando? Y por la palabra que el diablo le dijo a Eva, ella cayó y se desbarató el primer plan. La guerra espiritual es una guerra de palabras. Y la pregunta es, ¿a quién tú estás escuchando? Cerrado el paréntesis. Jesús le dijo, no. Él no argumentó. Porque las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La gente no vive de pan. La gente vive de la palabra que sale de la boca de Dios. La guerra espiritual, mis amados, es una guerra de palabras. Es una guerra de palabras. Por lo tanto, Carla, es importante a quién tú escuchas. Por lo tanto, Emily Piña, no sé dónde estás, pero me llegaste aquí a la mente. Es muy importante quién te informa. Porque las palabras tienen poder espiritual para dar vida o dar muerte. Eso quiere decir, basado en lo que hemos hablado, que al activar el hambre, como el hambre es el mayor motivador, cuando el hambre es activada, puede bloquear todas las demás motivaciones. Cuando hay hambre suficiente y hay miedo, si hay hambre suficiente, el miedo podrá echarse a un lado para que la persona haga algo. Si tenemos hambre suficiente, arriesgaremos mucho. Hay casos en que la gente arriesga su reputación, arriesga la vida. En mi familia siempre bromeamos de que cuando usted lo invitan a una casa a comer, la Biblia dice que cuando tú vayas a la casa del rey, ponte un cuchillo en la garganta. No sea que el hambre te haga comer con angurria, como muchos de aquí comen, y entonces el rey te vea y diga, no lo inviten más. Yo recuerdo que el pastor Ortega, amigo nuestro, me decía, príncipe, él me dice príncipe, príncipe. Y yo, dígame, pastor. Óyeme, el pastor Ortega vive de aquel lado, en Santo Domingo Este. Y para que ustedes tengan una idea del perfil del pastor Ortega, al principio cuando nosotros fuimos, Dios nos ungió como pastores, Él nos invitó a nosotros para que yo predicara sobre algo muy breve. Y cuando el curso empezó, yo preguntaba, ¿dónde estaba el pastor? Y pregunté, ¿dónde está el pastor? Y me dijo, él está sentado allá afuera en los contenes. Y cuando yo me acerqué, él estaba en chancleta, sentado en los contenes, hablando como con 4 choferes de carros públicos y la alabanza en su buena. Después él entró, y cuando entró al final del culto, para que ustedes entiendan, nosotros vimos con asombro cómo 4 personas cargaban un caldero grande de asopado de pollo y lo pusieron en el centro del templo y dijo, todo el mundo a comer. Y el pastor Ortega siempre me decía, príncipe, me invitaron a predicar en una torre. Yo quiero que tú veas lo fino que estaba todo eso. Y había mucha comida. Digo, pastor, ¿y qué usted comió? Me dijo él, nada, yo pedí un té.
Digo, ¿y cómo usted logró eso? Dice él, yo me cuido. Antes de ir a lugares finos, yo me paro en la esquina de mi casa y me compro 100 pesos de yuca con 50 de espagueti, me lo ajusto y voy con el estómago lleno. De manera que cuando yo esté delante de la gente, yo aparezco ser una gente fina. No, tráigame un tececito, por favor. Y por eso me siguen invitando. Cuando una persona tiene mucha hambre, puede perder el glamour. Yo observo a todos mis hijos, y no voy a mencionar nombres, pero hay algunos, incluyendo a las nueras y a los nueros, bueno, que usted tiene que verlo comiendo, como que no hay un mañana. No, ese no es Jason. Jason, él come como dice Proverbios. Dios trató, y ponga mucha atención a esta parte, Dios trató de liberar a Israel, no solamente de la esclavitud física en la que estaban, porque eso era una manifestación de una esclavitud más grande. Él trató de liberarlos de la mentalidad de esclavos para llevarlos a una mentalidad de gente libres. Dios quiso moverlos de ser cola a ser cabeza, de estar abajo para subirlos arriba. Dios quiso mover a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud, de ser víctima a ser victoriosos. Dios quiso moverlos a ellos como quiere moverte a ti y a mí, de una mentalidad a otra. Y en el libro del Éxodo usted ve cómo el pueblo reaccionó. El pueblo fue sacado de la ciudad más poderosa del mundo y fue llevada al desierto. ¿Sabe lo que significa la palabra desierto? Que no hay nada. Ni comida, ni agua, ni edificaciones, ni siquiera buenas carreteras. Dios interactuó con ellos y todavía interactúa con la humanidad, sobre todo con aquellos que se llaman ser sus hijos, de la misma manera que lo hizo entonces. Porque Dios quiere transformar sobre todas las cosas nuestra mentalidad. La pregunta es, ¿cómo reaccionaron ellos? Y luego, ante la reacción de ellos, ¿cómo Dios trató con ellos? Como esclavos, ellos tenían casa, sus amos le daban el alimento, el agua que necesitaban, trabajaban muy duro, pero no tenían que trabajar ni por alimentos ni por agua porque los amos se las daban. Pero ahora ellos que eran libres tenían que buscar sus propias cosas y ellos no estaban acostumbrados a eso. Y quiero leerle en Deuteronomio capítulo 8, quiero leerle los primeros 3 versos. El libro de Deuteronomio se escribió a la orilla del río Jordán. Luego que habían pasado 40 años ellos transitando por el desierto. El libro de Deuteronomio no es más que un recuento que Moisés hizo de todo lo que ellos pasaron. Por eso cuando usted lee a Éxodo, se va a encontrar que al leer Deuteronomio están las mismas historias, los mismos acontecimientos. Y eso es porque Deuteronomio es un recuento que él les estaba haciendo al pueblo. Y en ese recuento, en el capítulo 8, verso 1, dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. En pocas palabras, pon atención a todo lo que te he enseñado. Entonces vivirás y te multiplicarás, y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, y la poseerás. Recuerda
cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Dios les está diciendo a ellos entonces, y nos está diciendo ahora a nosotros, Pastora Gladys, nos está diciendo ahora, pon atención a todas las cosas que tú has pasado. Tenemos que poner atención a la galleta que te dieron cuando tú estabas en secundaria, a lo que tú hiciste a tu esposo. Recuerda cuando te botaron del trabajo. Recuerda cuando tu matrimonio se vio a punto de divorcio. Recuerda cuando te enfermaste. Recuerda cuando el negocio no le fue tan bien. Recuerda todo eso, porque también te darás cuenta que en cada momento que algo pasó, Dios hizo algo para sacarte de ahí. ¿Y sabe por qué tú tienes que recordarlo? Porque si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo. Para Dios es importante que tú y yo recordemos. Ahora que te está yendo bien, ahora que la familia está bien, tienes el trabajo, tienes el vehículo, tienes salud y todo está bien, para Dios es importante que tú y yo recordemos, no porque a Él lo necesite, sino porque tú y yo necesitamos recordar. ¿Y sabes para qué? Para que lleguemos al último entendimiento, que lo entendemos aquí, pero no lo hemos asumido en el corazón. ¿Qué es eso? Que a pesar de tu inteligencia, a pesar de tus conexiones, a pesar de los recursos que tú tienes, a pesar de lo que tú conoces, todo lo que tú tienes y has logrado es porque Dios te lo ha permitido. Recuerda eso. Luis, el tema es que si yo sé que lo que yo tengo Dios me lo dio, cuando vengan las circunstancias y no estén, yo no me voy a preocupar porque Él me lo dio y Él me lo puede dar de nuevo. La Biblia dice que hay un tiempo para todo debajo del sol. En pocas palabras, el hombre tiene todos los tiempos. Hay un tiempo para estar feliz, pero hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar. Eso va a ocurrir siempre. Si usted está en un momento donde está en alta, prepárese porque viene un momento de baja. Eso es garantizado. Pastor, ¿usted está predicando mal? No, yo no estoy diciendo nada malo. Yo estoy diciendo lo que es. Y como yo he dicho siempre, todo hombre y mujer de Dios está en uno de tres lugares. O está en un desierto, o está saliendo de un desierto, o está entrando en un desierto. Su vida entera va a ser así siempre. Por lo tanto, Dios te dice, acuérdate, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. No para revelárselo a Dios, sino para que tú mismo sepas cómo está tu carácter. Estamos en el 2022 y muchos de ustedes tienen ya años caminando con el Señor. La pregunta es, ¿dónde está el cambio que le ocurre a aquellos que conocen a Dios y le obedecen? ¿Dónde está el cambio? El cambio no viene por usted haber recibido a Jesús como Señor de su vida. El cambio viene después de eso, cuando usted sigue sus instrucciones. Porque de lo contrario, usted va a ser una persona que simplemente asiste a la iglesia, dice que es cristiano, pero nada cambiará nunca en su carácter, a menos que usted decida hacer las cosas como Dios dice. Para mí es impresionante, gente que tiene años y cuando tú los ves fuera de este ambiente, cómo se transforman y muestran realmente dónde están.
no debería ser que cuando lleguemos mi esposa y yo, ten mucho cuidado que ahí vienen los pastores, o sea, vamos a comportarnos, vamos a administrar, vamos a gerenciar nuestro comportamiento porque vienen los pastores, no sea que ellos descubran cómo realmente yo soy, porque esa es la realidad. Si los pastores llegan a tu casa, tú no deberías preocuparte si tú estás haciendo lo que Dios te dice, porque tú vas a ser como tú eres. Y solamente se puede administrar la imagen y gestionarla por un tiempo. Al final de la jornada, todo sale a flote. Cuando ponen tuberías de plomería en una edificación, lo único que se necesita para probar qué tan buena está la instalación es meterle un poco de presión. Cuando se le mete un poco de presión, donde está flojo, por ahí se pincha y sale el agua. Así mismo pasa con nosotros. Solamente basta la presión de una circunstancia o un momento difícil para saber cómo está el carácter, cómo está la fe de una persona. Dice aquí que Dios los humilló. Ahora yo quiero que ustedes vean cómo fue que Dios los humilló. Dice el verso 3. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre. Y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Y Él lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras, Dios estaba diciendo, tu vida no depende del pollo que tú te comes, del arroz que tú te comes, del trabajo que te dan, de la oportunidad de negocio, de tus relaciones. Tu vida depende más de aquello que sale de la boca de Dios que de lo otro. Y si bien es cierto que tú puedes tener hambre del cuerpo para comer, el hecho de que tú tengas hambre de tu cuerpo no significa que tú la vas a satisfacer de cualquier forma, sino como Dios dice. ¿Cuántos están aquí todavía? Dios los motivó dejando que pasaran hambre, de manera que pasaran dos cosas. Uno, que ellos asumieran riesgos, los riesgos necesarios para poder entrar en la tierra prometida. Lo que se vio con el pueblo hebreo en el desierto también se vio más contemporáneamente cerca del siglo XV. No, del XV no. No, del siglo XV no. En la década pasada, cerca del periodo de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, los hebreos fueron perseguidos, fueron asesinados, muchos de ellos fueron puestos en condiciones que era difícil para un ser humano vivir en la era moderna. Sin embargo, eso sirvió para forjar el carácter. Usted ve a una persona hebrea y es bien trabajadora, asume riesgos, administra todo lo que tiene porque sabe que posiblemente que hay cosas que no se pueden derrochar. Nosotros no somos así, la mayoría, muchos no son así. La gente tiene y desde que cobra ese doble sueldo dice, uno vive y lo que uno vive es lo que uno se lleva. Así que ese día usted agarra y en vez de coger para un restaurante de comida rápida a lo que usted va a comer picapollo, se mete en un restaurante y se come un filete que le cuesta como 5,000 pesos. Luego se mete en la tienda y comienza a comprar zapatos, a comprar ropa. Llegado el 3 de enero, no tiene un centavo y mucha gente se mete en deuda. Hambre que no es satisfecha de la manera correcta. Pero también Dios los puso a pasar hambre para que ellos aprendieran a depender de Dios por encima de todo lo demás. ¿Qué tipo de hambre o necesidad tú estás pasando? Dios quiere llevarte al punto en que tú aprendas a depender de Él para la solución.
No es que alguien no te vaya a ayudar, pero no es la persona que tú piensas que te va a ayudar, sino la que Dios diga. No es que tú no tengas que ir al lugar y tocar la puerta y pedir o indagar o negociar. Es que tú vas a tocar la puerta que Dios te diga, con la persona que Dios te diga y en el momento que Dios te diga. Porque ahí la gente lo daña cuando trata de ayudar a Dios y se olvidan completamente de Él. Por eso Dios pone a la gente a pasar hambre, los deja pasar por desiertos. Yo no sé usted, pero no es con usted que está hablando. Yo me estoy predicando a mí mismo en el día de hoy. Nunca se entra a las bendiciones sin asumir el riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo de confiar en lo que Dios dice por encima de lo que tú ves en las circunstancias. Ve que es por ahí y no hay luz, desierto. Yo recuerdo una vez que yo estaba conduciendo el vehículo aquí y bueno, eso ocurrió el día de la lluvia aquella. ¿Se acuerdan la lluvia del viernes que mató muchísima gente? La lluvia más extraña. Pues yo tuve que, sin saber qué se iba a pasar, salí a las 3:30 de la tarde porque me tocaba cazar a una persona en un lugar remoto de Jaina. Y cogí para allá, como a las 4 5 y media que se acaba, comienza la lluvia, aquella lluvia, y yo lejos de mi casa. Cuando yo venía, yo conocía los lugares donde estaban las carreteras principales. Pero yo dije, déjame confiar en esta aplicación llamada Waze. Y la puse. Y cuando la puse, que yo creo que me va a sacar para una carretera principal, Waze me dice, no, dobla aquí, métete por este callejón. Yo pasé por unos callejones. Yo pasé por unos barrios que bajo la lluvia, con el agua por las rodillas, la gente estaba en la calle tomando alcohol con un musicón y muchos con cuchillos y machete en la mano. Y entonces yo pasaba y ellos metían la cabeza para ver qué estaba dentro. Y yo con mi guía lo único que le decía era, callejones van, callejones vienen. Yo no sabía dónde yo estaba. Y llegado el momento, voilà, me puso en una posición, en una carretera que me llevó rápido hacia mi destino. Yo venía para acá porque mi esposa estaba aquí. Dios te va a hacer pasar hambre para ver en quién tú vas a confiar. Si en Él o tú vas a dejar que tus emociones te traicionen producto de las circunstancias. ¿Y sabes qué? Es que Dios quiere que tú cambies algo en tu vida. Y la pregunta es, si hay algo que cambiar o tú pudieras cambiar, ¿qué tú cambiarías en este momento? ¿Qué tú cambiarías en tu matrimonio? ¿Qué te gustaría cambiar en tus finanzas? ¿No te gustaría que en tu matrimonio tu cónyuge fuera más entregado o entregada a Dios? ¿Qué tú cambiarías con relación a tu relación con Dios? En tu soltería, ¿qué tanto tú quieres cambiar de soltero a casada? Dios te dejará pasar suficiente hambre para motivarte. Porque el hambre es el motivador más grande que hay. Sin embargo, de todos esos alimentos, de todas esas hambres, física, emocional, intelectual, hay un hambre que es, cuando es satisfecha, mata todas las demás hambres. Y en Juan 6:35 lo explica de esta forma, Jesús hablando. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre.
el que cree en mí no tendrá jamás sed. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 4, verso 31, dice, mientras tanto, esto es en el momento que Jesús hablaba con la samaritana y Jesús mandó a sus discípulos al colmado a comprar alimento. Él quería quedarse solo con esta mujer. Y cuando ellos volvieron, sabían que Jesús no tenía ningún tipo de alimento. Volvieron, qué sé yo, no sabemos cuántas horas después. Y dice el verso 31, mientras tanto los discípulos insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, que me envió, y en terminar su obra. Su alimento, el alimento espiritual de Jesús, era hacer la voluntad de Dios. El alimento de Jesús espiritual era hacer un negocio, pero como Dios dice. Era satisfacer su hambre física, pero como Dios dice. Era ir a un lugar, pero como su padre le decía. Era yo ser un esposo, pero como Dios dice. Es ser una esposa, pero como Dios dice. Es yo ser una persona soltera, pero como Dios dice. Porque Él dice que ese alimento, hacer la voluntad de Dios, te va a alimentar espiritualmente y va a hacer que el hambre física, el hambre intelectual y el hambre emocional parezcan nada. No serán las cosas que te van a motivar para tú tomar decisiones. Y es que cuando tú te acercas, cuando nos acercamos a Jesús, el hambre queda satisfecha porque nosotros adquirimos la perspectiva correcta de todo lo que nos pasa. Es cuando entendemos que ya yo no estoy en ese trabajo, pero yo puedo ver la mano de Dios, puedo ver a Dios guiando mi vida. Él sabe por qué me sacaron de ese trabajo. Cuando la mamá de Idelka murió, Dios le dijo esto a ella. Me la llevé porque ya ella había adquirido lo que ella necesitaba, que era reconocer a Jesús. La mamá de Idelka era católica, apostólica, romana, más que todo el mundo. Pero llegó un momento en que ella aceptó a Jesús y dijo, también me la llevé para que ello no se convierta en un obstáculo en el llamado que yo tengo para ti. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús y nos pegamos de Él, todas las demás hambres desaparecen, porque en ese momento, cuando nos acercamos a Él, la vida nosotros la vemos a través de lentes completamente diferentes. Poner la olla con agua caliente sin saber lo que se le va a echar para cocinar adquiere otro significado. Todo cambia. Y ya las demás hambres dejan de desesperarnos porque sabemos que Dios está en control y que Él está guiando nuestros pasos. Banda, suba. Cuando uno se acerca a Jesús, ve las cosas de la manera correcta. De repente nos damos cuenta que al final del día, con todos los conocimientos, talentos,
todas las oportunidades, lo que tenemos en la cuenta de banco, lo que tenemos, cuando uno se pega de Jesús, al final del día, uno se da cuenta de que realmente Dios es quien está en control y no nosotros. Él quiere que nosotros, que tú y yo aprendamos a confiar en su guía, pues Él hará que todo obre para bien cuando tú y yo hacemos las cosas como Él nos dice. La Biblia dice que ellos fueron alimentados. Dios les dio algo que se llama maná. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra maná? Literalmente, la palabra maná significa, ¿qué es esto? Dios hizo bajar ese alimento del cielo, y ese alimento del cielo se llamaba, ¿qué es esto? Porque era algo nunca antes visto por ellos. Pero cuando Dios le dio el maná, y dice la Biblia que le dio la cantidad necesaria para un día, y le dio la instrucción: no guarden, no recojan más que lo que van a terminar. Y era como 1 litro por cada ser humano. Si habían 5 en la casa, había que recoger 5 litros. Solamente imagínate tú una situación en la que tú no tienes nada, no tienes una tienda, no tienes un colmado, y de repente aparece algo de comer. Tú comes, te sacias. La tentación es guardar para mañana, porque tú no sabes cuándo va a aparecer más. Pero a propósito, Dios le dijo: no guardes más. Come lo suficiente, porque yo te voy a alimentar todos los días. Todos los días te voy a dar exactamente lo que tú necesitas. Y yo sé que aquí también, gente que nos escucha, estamos en necesidad de algo. Es difícil aprender a depender de Dios, porque nosotros somos seres que estamos acostumbrados a depender de lo que nuestros sentidos perciben. Pero Dios te dice a ti en el día de hoy: no confíes en tus sentidos, no confíes en tu corazón, confía en Dios. Ese hombre que tú ves en tu matrimonio, que no cambia, que no hace las cosas como Dios dice, que te tiene harta de todo lo que ha hecho, ese hombre, aunque tú lo veas cada vez peor, aunque tú no veas un cambio, Dios te dice: si tú entras en relación conmigo y clamas a mí, yo te voy a responder. Ese hombre está en las manos de Dios y Él lo va a cambiar. Y Él dice: ya empecé a hacerlo. ¿No lo ves? ¿Acaso no te das cuenta que yo empecé a abrir un camino en el desierto? Empecé a darte un manantial de agua en lugares secos. ¿Cuál es el hambre que tú tienes ahora? Debo decirte que el hambre de alimento, el hambre emocional, el hambre intelectual, lo que tú creas que tú necesitas, si buscas solucionarlo en ese momento, volverás a tener hambre. Por eso es que Él te dice: yo soy el pan que da vida. Acércate a mí y yo voy a calmar el hambre de todas las cosas que tú estás experimentando. Acércate a mí, de manera que cuando tú cruces por las aguas, estas no te ahogarán. Cuando tú cruces por el fuego, Él no te quemará. Acércate a mí, porque yo soy el Señor, tu Dios, tu protector. ¿De qué tú estás hambriento o hambrienta? Tener hambre puede ser, de hecho, es algo bueno.
Lo que tienes que tener cuidado es con qué tú satisfaces esa hambre. En el día de ayer, por ejemplo, por razones que no vienen al caso, yo estaba un poco ansioso por algo. Y sin darme cuenta, salí de mi oficina y subí al cine y me compré una funda de palomitas. Eso fue lo que yo fui a comprar. Y la muchacha me dijo, ¿desea algo más? Y yo le dije, no, mirando el mostrador. Y le dije, dame una barra de chocolate. Pagué. Se fue la funda de palomitas. Minutos más tarde, yo tenía siglos que no comía chocolate. Cuando me lo dan, yo lo pellizco. Pero ese día, ayer, me comí la barra entera de chocolate. Luego teníamos una actividad con los jóvenes y compraron como 15 cajas de pizza. Y en lo que los jóvenes salían, levanté la caja y me comí un pedazo de pizza. Luego alguien me dijo, pastor, ¿quieres soda? Le dije, sí, dame un vaso, y me bebí un vaso de soda. Y como si todo esto fuera poco, viene uno de mis nietos, Noah, se me sienta al lado con una funda grande de palomitas y me dice, abuelo, palomita. Él y yo tenemos la costumbre de comer palomitas juntos, así que comencé a meterle mano a la funda de él también. Y como si todo esto fuera poco, Miguel, cuando llegué a mi casa, le pedí a mi esposa que me hiciera un plato de tostones con salami. Tengo una rutina que yo hago antes de los domingos. Y yo estaba tan agotado que no aguanté y me acosté. Y dije, Señor, en la madrugada yo espero que tú me hables de lo que tú quieres que hablemos el domingo. Y Él me habló, como siempre, me habla a través de mi esposa. Me habló. Yo me preparo tirado en el piso al lado de mi cama, pongo la Biblia, muchos papeles, marcadores, tengo audífonos para escuchar, leo. Y Dios me habló de esta palabra. Él me decía que Él tenía que hablarle a alguien aquí en el día de hoy. ¿De qué tú estás hambriento? Cuando me levanté, que venía en el carro, le dije a mi esposa, me siento mal, no me siento bien. ¿Y sabes por qué yo no me sentía bien? Porque yo tenía hambre y esa hambre yo la satisfice con el alimento equivocado. Dios te pone hambre, pero el peligro está en que tú quieras satisfacer esa hambre con el alimento equivocado, porque si lo haces vas a empeorar las cosas. Es normal que tú tengas hambre. Pero lo que te conviene a ti y me conviene a mí es que esa hambre sea satisfecha con el alimento correcto. Mi esposa me ha enseñado en los últimos meses cosas que ella ha aprendido. Y una de ellas es que uno es físicamente lo que come. Hoy más que nunca usted se pone a observar y hay más casos de Alzheimer, hay más casos de niños con autismo. Tiene que estar pasando algo porque eso no ocurría antes. Y aunque lo quieran ocultar, todo eso tiene que ver con lo que nosotros ingerimos, con todos los alimentos procesados. Pero así tú eres físicamente lo que tú comes, espiritualmente tú eres lo que tú escuchas. Espiritualmente, tú eres lo que tú consumes. Escuchar es la forma en que el alma se alimenta. La pregunta es, ¿quién te está informando y quién tú estás escuchando? Es cierto que tenemos que pelear contra el enemigo, contra todo lo que está pasando en la nación, agenda LGTB, la gente que quieren aprobar el aborto, pero si nos pasamos todo el tiempo solamente oyendo noticias y no nos apartamos a escuchar lo que Dios está diciendo sobre la situación, no vamos a poder enfrentarlas. Al final del 2022, Dios te pregunta, con el hambre que tú tienes,
con qué te estás alimentando. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es el arma espiritual más poderosa que hay. La guerra espiritual es con palabras. Por eso tienes que cuidar lo que sale de tu boca. Lo que sale de tu boca, aunque tú tengas una situación difícil, no puede ser jamás enfocado en lo que te está pasando, sino en lo que Dios dice al respecto. Estoy bajo peligro, lo sabes, es así. Pasa por un barrio, pero en vez de decir, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Tú tienes que sacar de tu boca, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Se acabó el trabajo. No sé de dónde voy a sacar para los alimentos o para pagar la cuenta. Joven fui y ahora soy anciano, mas nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu situación? Come del alimento que da vida. Ese alimento se llama Jesús, porque separados de Él nada podremos lograr. Nada podremos lograr. ¿Y cómo nos pegamos a Jesús? No es diciendo, Jesús, estoy pegando contigo y salgo en mi carro a hacer lo que me da la gana. Pegarse de Jesús es sacar el tiempo todos los días, la mayor cantidad de tiempo, para postrarme, para decirle, Señor, estoy aquí, necesito de ti. Sobre todo cuando te está yendo bien, ahí es cuando más tú necesitas buscar de Él. Cuando te está yendo bien, cuando tienes la finanza, cuando estás comiendo, es el momento en que en mayor peligro estás. ¿Cómo yo lo sé? Porque cuando Dios quiere protegernos, nos manda a un desierto. Pero si tú entiendes esto, cuando todo esté saliendo bien, tú te postras y le dices, Señor, yo te necesito. Ayúdame a hacer con lo que tú me has dado, como tú quieres. Señor, dame una alarma para yo no quejarme tanto. Tú no puedes ser cabeza comiendo alimento de cola. Tú no puedes ser victorioso si estás comiendo alimento de víctima. Si lo único que sale de tu boca es queja, 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 queja. De la única forma que tú vas a ser victorioso, victoriosa, es si te alimentas de los alimentos que se alimentan los victoriosos, que es lo que sale de la boca de Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y con tus ojos cerrados, yo quiero que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo. Solamente escucha. Dios te va a hablar ahora. Muros rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. Él nunca te fallará. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Si Dios lo hizo una vez, lo hará otra vez. Confiado andaré